Nuestro mundo está inundado de símbolos. Símbolos que invitan y advierten, permiten y prohíben. Desde muy pequeños nos han enseñado este código. Entendemos y podemos interpretar un gran número de símbolos. No tienen ningún misterio para nosotros. ¿Pero podemos decir lo mismo de los símbolos cristianos que nos rodean? ¿Podemos interpretarlos con la misma seguridad? ¿O se han convertido en un lenguaje extraño? E incluso se han perdido en el siglo XXI. I am Alpha and Omega, beginning and the ending, saith the Lord. En los albores del cristianismo, ser capaz de interpretar los símbolos podía ser cuestión de vida o muerte. Actualmente estos símbolos siguen siendo muy importantes para millones de cristianos. ¿Qué quieres decir con símbolo? La cruz. Creo que simboliza el sacrificio que hizo por el bien de los demás. Jesús. ¿El pez? Supongo que la paloma. Jesús. La última cena. La cruz, sin duda. Es hora de conocer los significados que esconde el lenguaje de los símbolos cristianos. ¿Y por qué el cristianismo está tan rodeado de misterio? Descifrando el cristianismo. Secretos, símbolos y misterio. El escritor irlandés John McGahan dijo que la Iglesia Católica fue su primer libro. Yo crecí leyendo esos libros como católico y después como sacerdote. Cada cosa que vemos encierra un significado. Todo es más de lo que parece. Para desentrañar los significados de los símbolos cristianos he venido a San Apolinar, un lugar rico en símbolos que fueron usados para transmitir las enseñanzas cristianas. San Apolinar fue construida en el siglo VI después de que el cristianismo se dividiera en dos ramas. Bizancio, donde se hablaba griego, y Roma, donde se hablaba latín. Su lenguaje simbólico trascendía esas diferencias lingüísticas. Los griegos llamaban a esto mysterion, lugar sagrado. También significa misterio, algo más allá de los límites de lo racional o del entendimiento. Pensar en iglesias como mysterion sigue teniendo sentido. En los templos de cualquier época hay misterios ocultos y revelados. Están en el centro de las ceremonias públicas y en el corazón de la fe personal. Los símbolos que ayudan a desvelar estos misterios están por todas partes, aquí y en nuestra vida cotidiana. Estos increíbles mosaicos del siglo VI del ábside son preciosos, pero son más que algo decorativo. Para los cristianos transmiten importantes mensajes. Cristo está representado en la cruz, el símbolo de la salvación. Mira hacia abajo desde el cielo para salvar a las almas perdidas, como en el pasaje bíblico del buen pastor, que habiendo guardado su rebaño de 99 ovejas va en busca de la que se ha perdido. Por eso hay 99 estrellas en este cielo. Los cristianos que lean estos símbolos pueden identificarse con esa oveja perdida, la estrella que falta. A la izquierda y a la derecha de la cruz se encuentran la primera y la última letra del alfabeto griego, Alfa y Omega. Jesús dice: yo soy el Alfa y la Omega,
Yo soy el principio y el fin. Encima de la cruz, una mano sale entre las nubes, simbolizando la presencia de Dios, el poder divino que gobierna el universo. Un símbolo es simplemente una señal que tiene un sentido más allá de su significado primario. Por ejemplo, la rosa es una flor, pero una rosa roja se asocia con el romanticismo o el amor. Un símbolo es algo concreto que está claro, pero que puede tener un significado abstracto mucho más profundo y complejo. Si queremos descubrir los primeros símbolos cristianos, debemos remontarnos a hace 2000 años, a un imperio que tenía dioses y símbolos diferentes. Roma toleraba muchas religiones si eran más dóciles que competitivas. En Roma, especialmente en la imperial, lo más prudente era hacer lo que los romanos: pagar los impuestos y adorar a los dioses. Adoraban a muchos dioses y creían que el propio emperador era un dios. Honrar a los dioses romanos era un acto público esperado de todos los ciudadanos. Pero eso era algo que un cristiano no podía hacer. Como dijo San Teófilo de Antioquía, rendiré homenaje al emperador, pero no lo adoraré. Yo adoro al verdadero y único Dios. En el año 64, Roma fue destruida por un gran incendio. Corría el rumor de que lo había provocado el emperador Nerón. Para eximirse él, culpó a los cristianos. Dadas sus extrañas creencias y su negativa a adorar a los dioses, los romanos estaban dispuestos a creer lo peor de ellos. En su búsqueda de chivos expiatorios, el Estado podía hacerse con las propiedades de todo aquel que era acusado de ser cristiano. Incluso podían ser arrojados a los animales salvajes en el Coliseo, crucificados o lapidados. Si un cristiano o un grupo de ellos tenían problemas, era vital que supiesen quién podía ayudarles u ocultarles. Así que la tradición cristiana ideó esta señal secreta. Como los cristianos se congregaban para rezar y estas reuniones debían mantenerse en secreto, se cree que este símbolo se utilizó para indicar dónde se reunían. En tiempos del emperador Nerón, este símbolo podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte, porque, en realidad, era un mensaje secreto. Este es uno de los símbolos más comunes en el cristianismo primitivo, y deriva de una palabra más que de una idea. Deriva de un juego de palabras, como muchos de los símbolos primitivos. Las letras iniciales de las palabras Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador, en griego, forman la palabra ichthys, que significa pez. De ahí que el pez sea el símbolo del cristianismo primitivo. En el siglo II los cristianos se metieron literalmente bajo tierra. Esta es la catacumba de Santa Priscila. Es una de las 60 de Roma. Podríamos llamarlo cementerio subterráneo de varias plantas. Aquí es donde se desarrolló el simbolismo cristiano y estas señales son las que estamos buscando. En realidad, las catacumbas estaban fuera de las murallas de la ciudad. Tener un emplazamiento funerario dentro de ella estaba prohibido por la ley. También había razones prácticas por las que hacer una catacumba. Podía ser excavada fácilmente en la blanda roca volcánica y en los nichos de las paredes cabían 2 o más cuerpos. Bajo tierra también garantizaba el secreto de los ritos funerarios y si llegaba lo peor,
En tiempos de persecución, los cristianos podían esconderse aquí abajo. Aquí hay 500.000 de tumbas. No es un lugar en el que apetezca perderse. Era perfecto para alguien que no quería ser encontrado. La mayoría de los romanos eran incinerados, pero los cristianos y los judíos creían que el cuerpo y el alma se reunirán después de la muerte en el juicio final, así que la incineración no era una opción. Los cristianos querían estar juntos en la muerte como lo habían estado en vida, y marcaban sus tumbas con los símbolos de su fe. Francesca Weiman va a ayudarnos a interpretar algunos de los símbolos cristianos más antiguos e importantes. Los primeros símbolos cristianos que encontramos en los sarcófagos y en las paredes de las catacumbas probablemente solo los comprendían los cristianos. Entre estos símbolos se encuentra el del buen pastor con su oveja sobre los hombros, que los paganos podían considerar como la representación de Hermes, un dios griego que solía estar representado con un carnero sobre sus hombros. Un cristiano habría comprendido enseguida que se trataba de una representación de Jesús, el Mesías, que había venido a salvar a la humanidad o a salvar a los que creían que Él era el Hijo de Dios. Había otros símbolos, como el de la paloma, que hace referencia a la historia de Noé, que fue salvado del diluvio y al que Dios le envió una paloma para decirle que éste había terminado. Obviamente, también hace referencia a la paloma del Espíritu Santo, que representa la presencia de Dios. Pero el símbolo más poderoso del cristianismo no aparece en las catacumbas de Roma. ¿Por qué no hay cruces? Para los romanos, la crucifixión era humillante y terriblemente dolorosa. Ser clavado en la cruz en una calle concurrida era el castigo público más vergonzoso. Era la degradación reservada a lo peor de lo peor. La cruz, tan dura e ignominiosa, era un símbolo para los primeros cristianos. El arte cristiano primitivo rara vez enfatizaba el sufrimiento de Cristo de un modo realista. Es como si ahora mostráramos una silla eléctrica de platino con diamantes incrustados. La paradoja es casi ofensiva. En los primeros siglos de la Iglesia, la forma más típica del crucifijo, es decir, la cruz con la figura de Cristo, tanto en Oriente como en Occidente, fue la del Christus triumphans, el Cristo triunfante. Más que colgando, muestra a un Cristo flotando en la cruz. No muestra a Cristo, no sufriendo por los clavos, que siguen visibles en sus manos y sus pies, sino que lo presenta triunfante sobre ese sufrimiento. Para los primeros cristianos que adoptaban la nueva fe en el Imperio Romano, la cruz era un símbolo de vergüenza. ¿Cuándo se convirtió este signo de degradación en un símbolo cristiano público? No fue hasta 300 años después de que Jesús muriera en ella. Tras la conversión del emperador Constantino a principios del siglo IV, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Y la cruz pasó de un símbolo de vergüenza a un símbolo de salvación.
Como los cristianos creían que Cristo había hecho el sacrificio supremo en la cruz, sufriendo y muriendo para salvar las almas de la humanidad, lo veían como un símbolo de su humanidad, de su divinidad y de que era el Salvador. El que murió para que todos los cristianos pudieran vivir eternamente. He venido a la Basílica de la Santa Cruz en Roma para ver cómo evolucionó la cruz hasta convertirse en el símbolo universal del cristianismo. Santa Elena, la madre de Constantino, popularizó la veneración de la cruz y ayudó a que se convirtiera en la enseña universal del cristianismo. Con 70 años, Elena viajó a Jerusalén. La tradición cristiana y el historiador del siglo IV, Eusebio, dicen que encontró la cruz en la que murió Jesús y la llevó a Roma. La leyenda afirma que la trajo aquí, a la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén. Lo que se creen que son los restos de la cruz, los clavos y la corona de espinas que le colocaron a Jesús en la crucifixión, se guardan en la capilla de las reliquias. Sean auténticas o no, se cree que las reliquias de la Santa Cruz tienen poderes milagrosos. Cuando Santa Elena llevó la cruz a Roma, la ciudad estaba en profunda decadencia. En el siglo IV, Roma estaba bajo la constante amenaza de los invasores. El hijo de Elena, el emperador Constantino, estableció una nueva capital en Constantinopla, la actual Estambul. Esta se convirtió en la capital del Imperio Oriental. En el siglo V, los imperios oriental y occidental estaban divididos. Por razones defensivas, la capitalidad del Imperio Occidental pasó de Roma a Rávena, en el norte de Italia. La caída de Roma era el auge de Rávena, pero he venido a Rávena para descubrir un tesoro oculto del simbolismo cristiano. Estoy siguiendo los pasos de otra intrépida mujer cristiana, que ayudó al establecimiento de Rávena como capital del Imperio Occidental. Gala Placidia, hija del emperador Teodosio, fue capturada por los bárbaros que invadieron Roma. Sobrevivió a ello, a 2 matrimonios forzados y al desarraigo de Roma, antes de encontrar refugio en Rávena. Las iglesias que construyó siguen embelleciendo la ciudad, pero son los soberbios mosaicos de su mausoleo los que más ensalzan su fe cristiana y la paz que encontró en Rávena durante 25 años. Sus símbolos de serenidad celestial aún hablan a los cristianos de hoy. Incluso los colores son simbólicos. El azul de esta bóveda de cañón representa el cielo. El azul también es considerado un color de expectativa, de esperanza, el azul del amanecer de un nuevo día. Sobre la puerta de entrada está Jesús, el buen pastor, el poderoso símbolo del Salvador que no permitirá que se pierda ni una sola alma. Está en la entrada para simbolizar que solamente a través de Jesús se puede entrar en la vida eterna. Este Jesús lleva la cruz, el símbolo de su sufrimiento, pero es joven, barbilampiño, viste una túnica dorada con una capa púrpura, simbolizando realeza, y su cruz está teñida con el oro del cielo. Por la gran cúpula se extiende otra cruz dorada con su base hacia el este, simbolizando la resurrección en Jerusalén.
y está rodeada por símbolos de los 4 evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los compiladores del Nuevo Testamento. Unas palomas blancas, símbolos de la paz celestial, beben de las aguas de la salvación, mientras las ramas de la vid subrayan la estrecha unión entre Jesús y los cristianos. La vid es un símbolo que encontramos a menudo en el cristianismo primitivo, y obviamente hay una referencia en las Escrituras en un versículo de Juan. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Pero también hace referencia a la Eucaristía, la sangre de Dios y el vino. Los símbolos de los mosaicos del mausoleo de Gala Placidia son una celebración del triunfo de Jesús sobre el sufrimiento y un canto a la serenidad que ella encontró en Rávena. Pero el periodo de paz fue efímero. Rávena, en la encrucijada del dividido Imperio Romano, se convertiría en un símbolo de la lucha entre Oriente y Occidente por la dominación del mundo cristiano. La cercana Basílica de San Vital fue terminada en el año 548 bajo el patrocinio de Justiniano, el emperador de Oriente. También hizo construir Santa Sofía en su capital, Constantinopla. Y San Vital sigue su característico diseño bizantino. Las influencias del Imperio Oriental también pueden verse en sus capiteles bizantinos, en los estucos de los arcos y en el espléndido mosaico, creado laboriosamente durante años, utilizando teselas de colores de vidrio y piedra. Las ofrendas de Abel y Melquisedec de un cordero, pan y vino llevan al símbolo fundamental del Cordero de Dios, que representa el sacrificio de Jesús en la cruz, y al sacrificio del pan y el vino en el altar, en la Eucaristía. Está Moisés descalzándose ante la zarza ardiendo, y Jeremías, el profeta. En los mosaicos se ilustra la historia de la revelación. Desde Abraham, escuchando a los ángeles que le anuncian la concepción de su hijo, hasta el brazo del ángel impidiéndole que sacrifique al muchacho. Pero no hay sutileza en el simbolismo de los mosaicos más famosos de Rávena. Este es Justiniano, el emperador de Oriente, que también quería gobernar el Imperio de Occidente. Vistiendo la púrpura real, sostiene una fuente de oro para llevar lo que se cree es el pan para la misa, simbolizando su conexión con Cristo y el pan de la vida. Los soldados a su derecha son una alusión a su poder. En su escudo aparece el crismón, el monograma llevado por su antecesor Constantino, el emperador que estableció oficialmente la Iglesia cristiana. El deseo de Justiniano de gobernar Occidente y la Iglesia se ilustra en el retrato de su arzobispo, Maximiano. El mosaico deja pocas dudas de que el emperador puso a Maximiano en Rávena como desafío a la autoridad del Imperio Occidental. Esta es Teodora, la esposa de Justiniano. En la vida real fue una conocida cortesana, pero aquí, como él, lleva una corona con una aureola, que significa que gobierna por la gracia de Dios. La hornacina con forma de concha es un símbolo cristiano de inmortalidad, pero también un símbolo pagano de Venus, la diosa del amor. Tal vez una alusión a su pasado. Porta un cáliz para el vino de la misa.
E incluso su vestido es simbólico. No solo es de púrpura real, sus bordados muestran a los magos llevando presentes al niño Jesús, simbolizando la fidelidad de la pareja imperial al Rey de los Cielos. ¿Qué ocurre aquí? Estos mosaicos son carteles propagandísticos que usan símbolos cristianos con fines políticos. Y el mensaje es que los gobernantes de Oriente tienen el derecho divino de regir también Occidente. No era la primera vez que el simbolismo cristiano se usaba con fines políticos, y tampoco sería la última. A lo largo de los siglos, papas, reyes y cruzados usarían símbolos cristianos para incitar a guerras santas, mantener sus coronas temporales y reclutar tropas para la defensa de Jerusalén y los santos lugares. El símbolo más poderoso fue la cruz. Hoy la cruz sigue siendo un símbolo lleno de significado religioso y político. En Cholet, Lituania, los cristianos han ido colocando cruces desde la Edad Media. Todo empezó como un desafío contra los invasores. El 80% de los lituanos son católicos romanos. En 1940 el país fue ocupado por la Unión Soviética. Bajo el gobierno comunista fueron perseguidos los que tenían creencias religiosas. Los católicos debían rendir culto discretamente, en secreto, como sucedía en Roma en los primeros tiempos. En los años 60, el gobierno despejaba la colina de las cruces regularmente. Cada vez que lo hacía, las cruces volvían. Aquí la cruz era una señal de desafío contra la opresión, un símbolo de libertad. A finales de los años 80 finalizó la persecución del cristianismo en Lituania y la cruz se convirtió en un símbolo de gratitud por las peticiones cumplidas. Un símbolo que miles de peregrinos vienen a colocar cada año. Un símbolo y muchos significados. Para millones de protestantes de todo el mundo, la cruz sigue siendo un poderoso símbolo de su fe. En el siglo XVI, Martín Lutero, un fraile alemán, quiso reformar la Iglesia Católica. La reforma prescindió en gran parte de los símbolos visuales para poner el mayor énfasis en la palabra de Dios, la Biblia. Para los protestantes, la palabra se hizo más vívida cuando, en otra separación de la práctica católica, las congregaciones empezaron a cantar juntas. Una tradición que sigue muy viva en Gales. Cuando se trata de símbolos como la cruz, al pasar del periodo católico al protestante, hay una notable reducción de todo tipo de iconografía. El énfasis se pone en la palabra, en evocar imágenes en la mente y no en imágenes físicas.
En la tradición protestante no hay un Cristo colgando en la cruz, está vacía. Pero en la tradición no conformista, las cruces prácticamente desaparecen. En cambio, la cruz se convierte en central de los cantos de la época. Esta idea de Cristo alzándose en la cruz para traernos la salvación es el tema central en los cantos de la tradición evangélica metodista, que se extiende por toda Gran Bretaña, Norteamérica y también por el continente europeo. El poder descriptivo de los himnos, como meditación sobre la cruz, sustituyen a la necesidad de símbolos visuales. En el pasado muchos de estos símbolos tenían sentido para los cristianos. Pero, ¿y ahora? ¿Hemos perdido la clave, el poder de penetrar en los símbolos hasta el núcleo de su significado? Actualmente tenemos ciertos lenguajes, ciertas formas visuales de comunicación que entendemos inmediatamente. Digamos que hemos perdido el diccionario, el vocabulario, para leer estos primitivos símbolos cristianos. Pero para la gente de la época, esos símbolos revelaban a simple vista las historias o los personajes que yacían tras las imágenes. ¿Qué se esconde tras la imagen? Es hora de interpretar un popular icono cristiano que no surgió de los tiempos de Jesús, sino de la visión de una monja francesa hace más de 400 años. He venido a Paray-le-Monial, Francia, para entender el Sagrado Corazón. Después de la cruz, podría decirse que es el símbolo más conocido para católicos de todo el mundo. El 27 de diciembre de 1673, una monja francesa, Margarita María Alacoque, tuvo aquí la primera de sus 3 visiones. El fresco sobre lo que vio en el siglo XVII ha traído a miles de peregrinos de todo el mundo a este pequeño pueblo. La hermana Marianne Valéry me ayudará a desentrañarlo. No es necesario hablar una lengua determinada para comprender lo que significa un corazón. El corazón es el símbolo del amor. Jesús se le apareció a Margarita María y le mostró su corazón, en el que había clavada una cruz, y le dijo que la llevaba desde los primeros instantes de su encarnación para mostrarle que el amor es lo que lo condujo hacia la cruz. No hay que olvidar que Jesús venció al mal y al pecado a través de su muerte en la cruz. Pero junto a la ardiente intensidad del amor de Dios, el Sagrado Corazón también simboliza dolor. Conecta a quienes lo contemplan con las sensaciones humanas más intensas. Para algunos hace alusión a un profundo sentimiento de culpa personal. Es un reproche por pecar. La corona de espinas significa las punzadas que le causan nuestros pecados, las heridas que la humanidad inflige a su corazón. En este complejo simbolismo, el mismo elemento puede tener significados opuestos. Jesús puede acoger o reprochar. Las heridas pueden significar dolor, pero también amor. Pero la más importante es la herida del costado, que significa el ferviente amor que Dios siente por nosotros. El soldado atravesó el costado de Jesús y la sangre salió a borbotones.
Así, la herida significa la bondadosa respuesta de Dios ante el odio de los hombres, la concesión del perdón. Desde la milagrosa visión de una monja, el Sagrado Corazón ha llegado a encerrar verdades distintas para personas diferentes. Aunque los símbolos ayudan a explicar qué ocurre en el cristianismo, contienen niveles de significado que solo pueden entender los verdaderos creyentes. Y eso es porque el cristianismo está arraigado en el misterio. Muchos cristianos se sorprenderían al saber que cuando nació su religión, solo era una de las llamadas religiones mistéricas. Todas ellas buscaban comprender el misterio más grande, el inexplicable ciclo de vida, muerte y renacimiento. Durante los 3 primeros siglos, tras la muerte y resurrección de Jesús, en el Imperio Romano abundaban los cultos dedicados a dioses que murieron y volvieron a la vida. Algunos, como estos de Eleusis en Grecia, tenían cerca de 2000 años. Sus creyentes buscaban la gnosis, o conocimiento. Querían comprender el ciclo de vida, muerte y renacer que estaba por todas partes en la naturaleza, pero desafiaba toda explicación. El misterio de ese ciclo estaba contenido en simples granos. El ciclo de vida de una planta iba a jugar un papel primordial en rituales secretos. En las religiones antiguas había una serie de cultos llamados mistéricos. Y el más importante era el de los misterios eleusinos, en Grecia. En mitad de la noche, el oficiante cogía una espiga y la alzaba en medio de un silencio sepulcral. Eso era todo. Era un gran misterio, porque el grano vive, muere y renace. Todo el misterio de la vida estaba ahí, en la espiga. Para entender el misterio de la vida eterna, los romanos tenían cultos dedicados al dios griego Dionisos, al que también denominaban Baco, dios del vino y de la fertilidad. Su muerte y renacimiento se veían representados en la cosecha anual de la vid. Tenían cultos dedicados a Isis, la diosa egipcia del nacimiento, y cada uno tenía sus propias prácticas. Sus ritos, llamados misterios, se mantenían en secreto. Y muy lejos, en los bordes del Imperio Romano, los celtas también tenían sus símbolos y rituales para celebrar el ciclo de vida, muerte y renacimiento. Los pueblos celtas eran gente de campo y sus vivencias estaban vinculadas a la naturaleza. Los bosques, los árboles, los animales, el mar, las cosechas, la rotación de las estaciones y demás. Parecían cosas del poder divino. ¿Por qué se quedaba un árbol sin hojas en invierno? ¿Cómo sabían cuándo echar brotes o cuándo reverdecer? Creo que los celtas querían decir que había un cierto poder divino en su interior que les decía qué hacer. Es hora de cambiar de forma.
Estos misterios solo podían ser revelados a los que habían sido iniciados a través de su participación en rituales. Estos no debían ser profanados ni tratados sin respeto, ni salir del templo o lugar sagrado en el que se reunían los iniciados. Un lugar sagrado como este Mitreo, bajo la ciudad de Roma. La Basílica de San Clemente del siglo XII está construida sobre un lugar de reunión subterráneo del culto a Mitra. Su culto llegó a Roma desde Persia en el siglo I a.C. En parte dios del sol y en parte héroe, Mitra dio muerte al toro cuya sangre renovó la tierra y purificó a sus seguidores, prometiéndoles la salvación personal y la vida eterna. Muchos de quienes le rendían culto en este altar eran legionarios que habían servido en el frente persa. Pronto cambiarían su lealtad a Jesús, porque el cristianismo y el mitraísmo honraban a un Dios resucitado y creían en la vida eterna. Hoy el cristianismo sigue intentando ofrecer a sus creyentes un modo de comprender lo desconocido, el gran misterio de la vida y la muerte. ¿Pero el cristianismo es realmente un culto mistérico? Mi búsqueda de la respuesta me trae a Gales a ver al padre Daniol, pastor de la Iglesia Ortodoxa de Bleno. El misterio es importante en el cristianismo, porque hay un misterio en el corazón del ser. Porque la base de toda existencia es Dios, que es insondable y más allá de la comprensión humana. Hay cosas que no podemos entender aunque creamos en Dios. Antes del cristianismo ya había religiones mistéricas, pero al hablar de ellas utilizamos el término misterio. En realidad lo que queremos decir es que había secretos relacionados con ellas. La fe cristiana no es secreta. No gusta pensar que los gnósticos necesitan algún conocimiento secreto para atravesar los eones y ganar la libertad. Tenemos que diferenciar entre secreto y misterio. Sí, el misterio está en el corazón de la existencia, en el centro de la experiencia humana, del amor, de la vida, en el corazón de lo que Dios es. El cristianismo del Imperio Oriental se convirtió en la Iglesia Ortodoxa Oriental. Su veneración por el misterio fue el centro de una importante discusión teológica en el siglo VIII. Los iconoclastas, una facción que se oponía al uso de imágenes, creían que al representar a Cristo y a los santos como humanos, eran separados de su misterio, de su divinidad desconocida. El conflicto fue resuelto y actualmente hasta la más humilde de las iglesias ortodoxas orientales está llena de iconos. Pero hay una diferencia entre estos iconos de Oriente y las pinturas religiosas de Occidente. Un icono es una constatación de que hay un misterio, de que Dios está en el centro de todas las cosas. Un cuadro en 3 dimensiones es una constatación de que eso es todo lo que hay. Esto, por ejemplo, tiene anchura, profundidad y altura. No hay nada más. Un icono no tiene profundidad, y esa dimensión que falta la reemplaza la eternidad. El icono, a través de su lenguaje simbólico y su deliberada falta de realismo, nos dice: mirad, hay otra dimensión que es la eternidad, la de Dios, que es un misterio. Hay algo en la naturaleza humana que quiere explorar, ir más allá de los estrechos límites de este mundo. Por nuestra experiencia común, sabemos que la gente que lo tiene todo siente una cierta insatisfacción. Por extraño que parezca, hay un deseo interior, algo que nos atrae hacia algo más grande de lo que nos puede dar este mundo.
Los misterios cristianos están más allá de lo que se puede expresar con palabras. Deben ser experimentados y suelen ser revelados por fases. Actualmente el cristianismo sigue revelando sus misterios, también llamados sacramentos, de forma ritual, paso a paso, como hizo en sus primeros tiempos. El número de misterios o sacramentos difiere dependiendo de la confesión, pero aquí es donde comienza la iniciación con el rito del bautismo. Ya sea de bebé o de adulto, un cristiano entra en el culto de los creyentes a través del agua, un símbolo de renacimiento. Más tarde, el niño puede unirse a la comunidad con el más importante de los ritos, la comunión. En la comunión se comparten el pan y el vino consagrados para celebrar que Jesús era misteriosamente Dios y hombre. Más tarde, si el niño quiere ser un miembro en toda regla del culto, estudiará sus creencias y sus prácticas. Entonces participará en el rito de la confirmación. Para desentrañar la historia de los símbolos cristianos, he viajado al lugar donde se originaron. He descubierto lo importantes que fueron para los cristianos desde el origen de su fe. A veces identificaban sus lugares de oración y refugio. Otras marcaban la última morada de sus muertos. He visto cómo la cruz pasó de un símbolo de vergüenza a ser el distintivo cristiano más poderoso y universalmente conocido. Ha sido utilizada como símbolo de poder político y adoptada como señal de protesta contra la represión política y religiosa. Los símbolos cristianos más poderosos son eternos. Tienen niveles de significado que trascienden las barreras lingüísticas. Cada cristiano accede a ellos y los interpreta de forma individual. Los símbolos guían a los creyentes en su constante búsqueda personal para comprender el misterio supremo que es Dios. Hoy estos símbolos siguen siendo sumamente importantes para millones de cristianos. Como confirman las listas de bestseller, el lenguaje simbólico del cristianismo y los misterios que esconde y revela siguen interesando e inspirando a creyentes y no creyentes por igual. Quizás se deba a que historias como estas apelan al sentir que la humanidad ha tenido desde la prehistoria de que algo superior y más poderoso que nosotros dirige nuestras vidas. Algo sobrenatural, profundo e inexplicable.
En el siglo XVI, Martín Lutero, un fraile alemán, quiso reformar la Iglesia católica. La reforma prescindió en gran parte de los símbolos visuales para poner el mayor énfasis en la palabra de Dios, la Biblia. Para los protestantes, la palabra se hizo más vívida cuando, en otra separación de la práctica católica, las congregaciones empezaron a cantar juntas. Una tradición que sigue muy viva en Gales. Cuando se trata de símbolos como la cruz, al pasar del periodo católico al protestante, hay una notable reducción de todo tipo de iconografía. El énfasis se pone en la palabra, en evocar imágenes en la mente y no en imágenes físicas. En la tradición protestante no hay un Cristo colgando en la cruz, está vacía. Pero en la tradición no conformista, las cruces prácticamente desaparecen. En cambio, la cruz se convierte en central de los cantos de la época. Esta idea de Cristo alzándose en la cruz para traernos la salvación es el tema central en los cantos de la tradición evangélica metodista, que se extiende por toda Gran Bretaña, Norteamérica y también por el continente europeo. El poder descriptivo de los himnos, como meditación sobre la cruz, sustituyen a la necesidad de símbolos visuales. En el pasado muchos de estos símbolos tenían sentido para los cristianos. Pero, ¿y ahora? ¿Hemos perdido la clave, el poder de penetrar en los símbolos hasta el núcleo de su significado? Actualmente tenemos ciertos lenguajes, ciertas formas visuales de comunicación que entendemos inmediatamente. Digamos que hemos perdido el diccionario, el vocabulario, para leer estos primitivos símbolos cristianos. Pero para la gente de la época, esos símbolos revelaban a simple vista las historias o los personajes que yacían tras las imágenes. Desde la milagrosa visión de una monja, el Sagrado Corazón ha llegado a encerrar verdades distintas para personas diferentes. Aunque los símbolos ayudan a explicar qué ocurre en el cristianismo, contienen niveles de significado que solo pueden entender los verdaderos creyentes. Y eso es porque el cristianismo está arraigado en el misterio. Muchos cristianos se sorprenderían al saber que cuando nació su religión, solo era una de las llamadas religiones mistéricas. Todas ellas buscaban comprender el misterio más grande, el inexplicable ciclo de vida, muerte y renacimiento. Durante los 3 primeros siglos, tras la muerte y resurrección de Jesús, en el Imperio Romano abundaban los cultos dedicados a dioses que murieron y volvieron a la vida. Algunos, como estos de Eleusis en Grecia, tenían cerca de 2000 años. Sus creyentes buscaban la gnosis, o conocimiento. Querían comprender el ciclo de vida, muerte y renacer que estaba por todas partes en la naturaleza, pero desafiaba toda explicación. El misterio de ese ciclo estaba contenido en simples granos.
El ciclo de vida de una planta iba a jugar un papel primordial en rituales secretos. En las religiones antiguas había una serie de cultos llamados mistéricos. Y el más importante era el de los misterios eleusinos, en Grecia. En mitad de la noche, el oficiante cogía una espiga y la alzaba en medio de un silencio sepulcral. Eso era todo. Era un gran misterio, porque el grano vive, muere y renace. Todo el misterio de la vida estaba ahí, en la espiga. Para entender el misterio de la vida eterna, los romanos tenían cultos dedicados a luz sobre el sufrimiento y un canto a la serenidad que ella encontró en Rávena. Pero el periodo de paz fue efímero. Rávena, en la encrucijada del dividido Imperio Romano, se convertiría en un símbolo de la lucha entre Oriente y Occidente por la dominación del mundo cristiano. La cercana Basílica de San Vital fue terminada en el año 548 bajo el patrocinio de Justiniano, el emperador de Oriente. También hizo construir Santa Sofía en su capital, Constantinopla. Y San Vital sigue su característico diseño bizantino. Las influencias del Imperio Oriental también pueden verse en sus capiteles bizantinos, en los estucos de los arcos y en el espléndido mosaico, creado laboriosamente durante años, utilizando teselas de colores de vidrio y piedra. Las ofrendas de Abel y Melquisedec de un cordero, pan y vino, llevan al símbolo fundamental del Cordero de Dios, que representa el sacrificio de Jesús en la cruz, y al sacrificio del pan y el vino en el altar, en la Eucaristía. Está Moisés descalzándose ante la zarza ardiendo, y Jeremías, el profeta. En los mosaicos se ilustra la historia de la revelación. Desde Abraham, escuchando a los ángeles que le anuncian la concepción de su hijo, hasta el brazo del ángel impidiéndole que sacrifique al muchacho. Pero no hay sutileza en el simbolismo de los mosaicos más famosos de Rávena. Este es Justiniano, el emperador de Oriente, que también quería gobernar el Imperio de Occidente. Vistiendo la púrpura real, sostiene una fuente de oro para llevar lo que se cree es el pan para la misa, simbolizando su conexión con Cristo y el pan de la vida. Los soldados a su derecha son una alusión a su poder. Mana Marianne Valery me ayudará a desentrañarlo. No es necesario hablar una lengua determinada para comprender lo que significa un corazón. El corazón es el símbolo del amor. Jesús se le apareció a Margarita María y le mostró su corazón, en el que había clavada una cruz, y le dijo que la llevaba desde los primeros instantes de su encarnación para mostrarle que el amor es lo que lo condujo hacia la cruz. No hay que olvidar que Jesús venció al mal y al pecado a través de su muerte en la cruz.
Pero junto a la ardiente intensidad del amor de Dios, el Sagrado Corazón también simboliza dolor. Conecta a quienes lo contemplan con las sensaciones humanas más intensas. Para algunos hace alusión a un profundo sentimiento de culpa personal. Es un reproche por pecar. La corona de espinas significa las punzadas que le causan nuestros pecados, las heridas que la humanidad inflige a su corazón. En este complejo simbolismo, el mismo elemento puede tener significados opuestos. Jesús puede acoger o reprochar. Las heridas pueden significar dolor, pero también amor. Pero la más importante es la herida del costado, que significa el ferviente amor que Dios siente por nosotros. El soldado atravesó el costado de Jesús y la sangre salió a borbotones. Así, la herida significa la bondadosa respuesta de Dios ante el odio de los hombres, la concesión del perdón. Desde la milagrosa visión de una monja, el Sagrado Corazón ha llegado a encerrar verdades distintas para personas diferentes. Aunque los símbolos ayudan a explicar qué ocurre en el cristianismo, contienen niveles de significado que solo iconoclastas, una facción que se oponía al uso de imágenes, creían que al representar a Cristo y a los santos como humanos, eran separados de su misterio, de su divinidad desconocida. El conflicto fue resuelto y actualmente hasta la más humilde de las iglesias ortodoxas orientales está llena de iconos. Pero hay una diferencia entre estos iconos de Oriente y las pinturas religiosas de Occidente. Un icono es una constatación de que hay un misterio, de que Dios está en el centro de todas las cosas. Un cuadro en 3 dimensiones es una constatación de que eso es todo lo que hay. Esto, por ejemplo, tiene anchura, profundidad y altura. No hay nada más. Un icono no tiene profundidad, y esa dimensión que falta la reemplaza la eternidad. El icono, a través de su lenguaje simbólico y su deliberada falta de realismo, nos dice: mirad, hay otra dimensión que es la eternidad, la de Dios, que es un misterio. Hay algo en la naturaleza humana que quiere explorar, ir más allá de los estrechos límites de este mundo. Por nuestra experiencia común, sabemos que la gente que lo tiene todo siente una cierta insatisfacción. Por extraño que parezca, hay un deseo interior, algo que nos atrae hacia algo más grande de lo que nos puede dar este mundo. Los misterios cristianos están más allá de lo que se puede expresar con palabras. Deben ser experimentados y suelen ser revelados por fases. Actualmente el cristianismo sigue revelando sus misterios, también llamados sacramentos, de forma ritual, paso a paso, como hizo en sus primeros tiempos. El número de misterios o sacramentos difiere dependiendo de la confesión, pero aquí es donde comienza la iniciación con el rito del bautismo. Ya sea de bebé o de adulto, un cristiano entra en el culto de los creyentes a través del agua, un símbolo de renacimiento.
más tarde conocido para católicos de todo el mundo. El 27 de diciembre de 1673, una monja francesa, Margarita María Alacoque, tuvo aquí la primera de sus 3 visiones. El fresco sobre lo que vio en el siglo XVII ha traído a miles de peregrinos de todo el mundo a este pequeño pueblo. La hermana Marianne Valéry me ayudará a desentrañarlo. No es necesario hablar una lengua determinada para comprender lo que significa un corazón. El corazón es el símbolo del amor. Jesús se le apareció a Margarita María y le mostró su corazón, en el que había clavada una cruz, y le dijo que la llevaba desde los primeros instantes de su encarnación para mostrarle que el amor es lo que lo condujo hacia la cruz. No hay que olvidar que Jesús venció al mal y al pecado a través de su muerte en la cruz. Pero junto a la ardiente intensidad del amor de Dios, el Sagrado Corazón también simboliza dolor. Conecta a quienes lo contemplan con las sensaciones humanas más intensas. Para algunos hace alusión a un profundo sentimiento de culpa personal. Es un reproche por pecar. La corona de espinas significa las punzadas que le causan nuestros pecados, las heridas que la humanidad inflige a su corazón. En este complejo simbolismo, el mismo elemento puede tener significados opuestos. Jesús puede acoger o reprochar. Las heridas pueden significar dolor, pero también amor. Pero la más importante es la herida del costado, que significa el ferviente amor que Dios siente por nosotros. El soldado atravesó el costado de Jesús y la sangre salió a borbotones. Así, la herida significa la bondadosa respuesta de Dios ante el odio de los hombres, la concesión del perdón. Le pardon donné. Desde la milagrosa visión de una monja, el Sagrado Corazón ha llegado a encerrar verdades distintas para personas. Esta es la catacumba de Santa Priscila. Es una de las 60 de Roma. Podríamos llamarlo cementerio subterráneo de varias plantas. Aquí es donde se desarrolló el simbolismo cristiano y estas señales son las que estamos buscando. En realidad, las catacumbas estaban fuera de las murallas de la ciudad. Tener un emplazamiento funerario dentro de ella estaba prohibido por la ley. También había razones prácticas por las que hacer una catacumba. Podía ser excavada fácilmente en la blanda roca volcánica y en los nichos de las paredes cabían 2 o más cuerpos. Bajo tierra también garantizaba el secreto de los ritos funerarios y si llegaba lo peor, en tiempos de persecución, los cristianos podían esconderse aquí abajo. Aquí hay 500.000 de tumbas. No es un lugar en el que apetezca perderse. Era perfecto para alguien que no quería ser encontrado. La mayoría de los romanos eran incinerados, pero los cristianos y los judíos creían que el cuerpo y el alma se reunirán después de la muerte en el juicio final, así que la incineración no era una opción. Los cristianos querían estar juntos en la muerte como lo habían estado en vida y marcaban sus tumbas con los símbolos de su fe. Francesca Weiman va a ayudarnos a interpretar algunos de los símbolos cristianos más antiguos e importantes.
Los primeros símbolos cristianos que encontramos en los sarcófagos y en las paredes de las catacumbas probablemente solo los comprendían los cristianos. Entre estos símbolos se encuentra el del buen pastor con su oveja sobre los hombros, que los paganos podían considerar como la representación de Hermes, un dios griego que solía estar representado con un carnero sobre sus hombros. Un cristiano habría comprendido enseguida que se trataba de una representación de Jesús, el Mesías, que había venido a salvar a la humanidad o a salvar a los que creían que Él era el Hijo de Dios. Había otros símbolos, como el de la paloma, que hace referencia a la historia de Noé, que fue salvado del diluvio y al que Dios le envió un hombros. Un cristiano habría comprendido enseguida que se trataba de una representación de Jesús, el Mesías, que había venido a salvar a la humanidad o a salvar a los que creían que Él era el Hijo de Dios. Había otros símbolos, como el de la paloma, que hace referencia a la historia de Noé, que fue salvado del diluvio y al que Dios le envió una paloma para decirle que éste había terminado. Obviamente, también hace referencia a la paloma del Espíritu Santo, que representa la presencia de Dios. Pero el símbolo más poderoso del cristianismo no aparece en las catacumbas de Roma. ¿Por qué no hay cruces? Para los romanos, la crucifixión era humillante y terriblemente dolorosa. Ser clavado en la cruz en una calle concurrida era el castigo público más vergonzoso. Era la degradación reservada a lo peor de lo peor. La cruz, tan dura e ignominiosa, era un símbolo para los primeros cristianos. El arte cristiano primitivo rara vez enfatizaba el sufrimiento de Cristo de un modo realista. Es como si ahora mostráramos una silla eléctrica de platino con diamantes incrustados. La paradoja es casi ofensiva. En los primeros siglos de la Iglesia, la forma más típica del crucifijo, es decir, la cruz con la figura de Cristo, tanto en Oriente como en Occidente, fue la del Christus triumphans, el Cristo triunfante. Más que colgando, muestra un Cristo flotando en la cruz. No muestra a Cristo, no sufriendo por los clavos, que siguen visibles en sus manos y sus pies, sino que lo presenta triunfante sobre ese sufrimiento. Para los primeros cristianos que adoptaban la nueva fe en el Imperio Romano, la cruz era un símbolo de vergüenza. ¿Cuándo se convirtió este signo de degradación en un símbolo cristiano público? No fue hasta 300 si llegaba lo peor. En tiempos de persecución, los cristianos podían esconderse aquí abajo. Aquí hay 500 000 de tumbas. No es un lugar en el que apetezca perderse. Era perfecto para alguien que no quería ser encontrado. La mayoría de los romanos eran incinerados, pero los cristianos y los judíos creían que el cuerpo y el alma se reunirán después de la muerte en el juicio final, así que la incineración no era una opción. Los cristianos querían estar juntos en la muerte como lo habían estado en vida, y marcaban sus tumbas con los símbolos de su fe.
Francesca Weiman va a ayudarnos a interpretar algunos de los símbolos cristianos más antiguos e importantes. Los primeros símbolos cristianos que encontramos en los sarcófagos y en las paredes de las catacumbas probablemente solo los comprendían los cristianos. Entre estos símbolos se encuentra el del buen pastor con su oveja sobre los hombros, que los paganos podían considerar como la representación de Hermes, un dios griego que solía estar representado con un carnero sobre sus hombros. Un cristiano habría comprendido enseguida que se trataba de una representación de Jesús, el Mesías, que había venido a salvar a la humanidad o a salvar a los que creían que Él era el Hijo de Dios. Había otros símbolos, como el de la paloma, que hace referencia a la historia de Noé, que fue salvado del diluvio y al que Dios le envió una paloma para decirle que éste había terminado. Obviamente, también hace referencia a la paloma del Espíritu Santo, que representa la presencia de Dios. Pero el símbolo más poderoso del cristianismo no aparece en las catacumbas de Roma. ¿Por qué no hay cruces? Para los romanos, la crucifixión era humillante y terriblemente dolorosa. Ser clavado en la cruz en una calle concurrida era el castigo público más vergonzoso. Era la degradación reservada a lo peor de lo peor. En los mosaicos se ilustra la historia de la revelación. Desde Abraham, escuchando a los ángeles que le anuncian la concepción de su hijo, hasta el brazo del ángel impidiéndole que sacrifique al muchacho. Pero no hay sutileza en el simbolismo de los mosaicos más famosos de Rávena. Este es Justiniano, el emperador de Oriente, que también quería gobernar el imperio de Occidente. Vistiendo la púrpura real, sostiene una fuente de oro para llevar lo que se cree es el pan para la misa, simbolizando su conexión con Cristo y el pan de la vida. Los soldados a su derecha son una alusión a su poder. En su escudo aparece el crismón, el monograma llevado por su antecesor Constantino, el emperador que estableció oficialmente la Iglesia cristiana. El deseo de Justiniano de gobernar Occidente y la Iglesia se ilustra en el retrato de su arzobispo, Maximiano. El mosaico deja pocas dudas de que el emperador puso a Maximiano en Rávena como desafío a la autoridad del Imperio Occidental. Esta es Teodora, la esposa de Justiniano. En la vida real fue una conocida cortesana, pero aquí, como él, lleva una corona con una aureola, que significa que gobierna por la gracia de Dios. La hornacina con forma de concha es un símbolo cristiano de inmortalidad, pero también un símbolo pagano de Venus, la diosa del amor. Tal vez una alusión a su pasado. Porta un cáliz para el vino de la misa. E incluso su vestido es simbólico. No solo es de púrpura real, sus bordados muestran a los magos llevando presentes al niño Jesús, simbolizando la fidelidad de la pareja imperial al Rey de los Cielos. ¿Qué ocurre aquí? Estos mosaicos son carteles propagandísticos que usan símbolos cristianos con fines políticos. Y el mensaje es que los gobernantes de Oriente tienen el derecho divino de regir también Occidente. No era la primera vez que el simbolismo cristiano se usaba con fines políticos.
Y tampoco sería la última. El poderoso símbolo del Salvador que no permitirá que se pierda ni una sola alma. Está en la entrada para simbolizar que solamente a través de Jesús se puede entrar en la vida eterna. Este Jesús lleva la cruz, el símbolo de su sufrimiento, pero es joven, barbilampiño, viste una túnica dorada con una capa púrpura, simbolizando realeza, y su cruz está teñida con el oro del cielo. Por la gran cúpula se extiende otra cruz dorada con su base hacia el este, simbolizando la resurrección en Jerusalén. Y está rodeada por símbolos de los 4 evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los compiladores del Nuevo Testamento. Unas palomas blancas, símbolos de la paz celestial, beben de las aguas de la salvación, mientras las ramas de la vid subrayan la estrecha unión entre Jesús y los cristianos. La vid es un símbolo que encontramos a menudo en el cristianismo primitivo, y obviamente hay una referencia en las Escrituras en un versículo de Juan. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Pero también hace referencia a la Eucaristía, la sangre de Dios y el vino. Los símbolos de los mosaicos del mausoleo de Gala Placidia son una celebración del triunfo de Jesús sobre el sufrimiento y un canto a la serenidad que ella encontró en Rávena. Pero el periodo de paz fue efímero. Rávena, en la encrucijada del dividido Imperio Romano, se convertiría en un símbolo de la lucha entre Oriente y Occidente por la dominación del mundo cristiano. La cercana Basílica de San Vital fue terminada en el año 548 bajo el patrocinio de Justiniano, el emperador de Oriente. También hizo construir Santa Sofía en su capital, Constantinopla. Y San Vital sigue su característico diseño bizantino. Las influencias del Imperio Oriental también pueden verse en sus capiteles bizantinos, en los estucos de los arcos y en el espléndido mosaico, creado laboriosamente durante años, utilizando teselas de colores de vidrio y piedra.